Dios, vamos a tomar nuestros lugares. Ya son casi las 9 de la noche. A muchos les lo regañan después de las 10. Amén. Mis hermanos, perdonen, pero prediqué 4 veces, 2 ayer, 2 ahora en el Congreso, y ahorita una quinta. Ya mi garganta ya no me aguanta. Ayer, mañana iba a tener 2 eventos, una mañana y una noche. Ahorita llegué, lo primero que hice cancelarlo, porque el domingo también, el sábado voy a estar predicando otra vez en Saltillo, en una alianza de jóvenes de todo Coahuila. Se van a reunir y me invitaron. Entonces la verdad necesito descansar la garganta, que sí fue algo duro. Y hermanos, le doy gracias a Dios por esta noche, porque Dios está haciendo grandes cosas. Antes de seguir, hermanos, somos una familia de 24 iglesias, y Dios nos ha ayudado a que como iglesia, no digo yo, sino la iglesia de nosotros, Poder Nuevo, es la que implanta la doctrina a toda la red. Entonces, constantemente yo tengo que estar trabajando, porque lo que se enseña en esta iglesia se tiene que enseñar en todas en parejo, y he sido yo el responsable por todos estos años. Pero la verdad la chamba ha aumentado. Ahora ellos van a empezar con los libros de escuela de formación cristiana que tenemos. Entonces la verdad tenemos que echarle ganas, porque es posible que tengamos que ir a varios lugares a impartir. De perdido 2 clases para comenzar de cada libro, pero vamos a decir Tampico, Rosita y México quieren empezar a una misma fecha. Entonces yo aún no soy omnipresente, todavía sigo y seguiré siendo nada más un hombre mortal. Entonces vamos a mandar gente de aquí preparada para que vaya y enseñe de perdido un capítulo de los libros, para que ellos también estén uniformes. Toda la red de iglesias va a tener que entrar a este régimen de lo que es la escuela de formación cristiana. Entonces son cosas que se vieron en esta junta y en este congreso, y la verdad necesitamos echarle ganas todos, porque yo creo que después del congreso de Saltillo que vamos a empezar a enseñar a las demás iglesias. Amén. O algunos pastores van a venir aquí. A un sábado les vamos a dar un intensivo de 2 o 3, de unos 3 capítulos de un libro, para que vean cómo hacemos la mecánica. Ellos se vayan empapados de esto y se vayan. El pastor de Tampico dijo: no, pues si no, yo me voy a Monterrey, ¿verdad? Y yo recibo esto, y que me digan cómo lo están enseñando, y lo enseño yo allá. Entonces Dios está haciendo cosas grandes en su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, yo les pido por favor que estemos orando también por el congreso, para que sea otro año más donde cae fuego. Amén. Amén. Dios ha hecho milagros sorprendentes en muchos de ustedes. Por ahí anda mi hermana Consuelo, tenía el pie plano, pues salió con el arco de su pie. Es que tiene el pie plano porque Gabriel le pisó el pie. Ahí lo veo muy necesito atrás, no, si es medio, no se crea. Pero Dios ha hecho sanidades en diferentes congresos, en muchos de ustedes. Amén. Y vamos a compartir la palabra. Y yo quiero que empecemos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Y hoy también yo les prometo que yo no me voy a dormir. He dormido 3 horas y media, hermanos. En la casa donde nos quedamos ministrando a las personas, nos reunimos casi al amanecer. Y teníamos que estar antes de las 8:30, ¿no? Otra vez en el congreso. Entonces venimos con todo el feeling. Y dice la palabra de Dios, este pasaje, esta prédica le he titulado Enseñados para enseñar. Antes de este pasaje, yo quiero que alguien de aquí, Chicho, abre Hechos capítulo 1, versículo 1. Ya los de la escuela de formación se la saben. Hechos 1:1. Antes de comenzar, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1:1. Amén. Y después leemos Deuteronomio 11. En el
primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y enseñar. O sea, Jesús nunca enseñó nada que no hizo. Todo lo que Jesús enseñó, Él lo hizo primero. O sea, como decimos aquí en el rancho, Él puso la muestra. Entonces, por eso tenemos que ser enseñados para enseñar. Pero, o sea, tenemos que, no puedo impartir si yo no he recibido. Yo no puedo dar algo que no he podido recibir. Y no solamente eso, a veces lo hemos recibido, pero no lo hemos podido vivir. Entonces estamos en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque a veces queremos enseñar algo que ni nosotros hemos logrado poder hacer. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que yo estoy con una caguama en mi mano. Hijito, yo te voy a ayudar a que nunca, nunca tengas una caguama en tu mano y que nunca vayas a tomar vino, porque yo soy tu padre. Salud. O sea, estuvo bueno el asunto, ¿eh? Imagínate, o sea, yo no puedo enseñarlo algo que yo no he logrado. A lo mejor ya lo recibí y supe que el alcohol está dañando mi salud, un ejemplo, pero ya lo recibí, pero no lo he podido practicar. ¿Y qué pasa? Hoy en día sucede mucho eso. Una de las cosas que yo puedo ver, que a veces tú ves a los, vamos a decir, a entrenadores o coaches de fútbol, fútbol americano, lo que tú quieras, muchas veces son ya viejitos, son ancianos, y enseñan lo que es el fútbol americano, el fútbol soccer o el box, taekwondo, lo que tú quieras. Y yo te aseguro que el entrenador del Canelo, si se pone los guantes con el Canelo le da una zapatiza, porque ya está viejón el entrenador. El Canelo está en su mero flow, pero lo que pasa es que él está enseñando todo lo que él practicó y recibió. A lo mejor yo ya no puedo hacer eso por cuestiones físicas de edad, pero tengo todo el conocimiento. Es como yo a lo mejor les voy a dar una clínica a los jóvenes para cómo evangelizar en las calles, andar para arriba y para abajo, pero a lo mejor yo nomás aguanto 3 cuadras, andar con ellos caminando y dando folleto y hablando de Jesús, pero ellos pueden caminar 5 kilómetros, yo ya no puedo, pero sí les puedo impartir lo que recibí de sanidad, de evangelismo, un ejemplo. Pero antes tuvo que haber un entrenamiento previo y una práctica previa. O sea, yo no puedo enseñar algo que no domino o que nunca practiqué. Y Jesús lo hizo. O sea, dijo, y Jesús enseñó lo que hizo. Lo que hizo, lo enseñó. Y en Deuteronomio 11:18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Y las qué? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando estés en el Face y en el Messenger también. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, Jehová también te echará delante de vosotros a todas las naciones, y disponerá naciones grandes y más poderosas que vosotros. Dios da una promesa y dice, ¿sabes qué? De tus enemigos yo me encargo, de tus problemas yo me encargo, de tus frustraciones yo me encargo, de tus enfermedades yo me encargo, de tu economía. Es más, tu problema económico ya no es tu problema, ya lo agarré yo. Imagínate que tú tienes una deuda con Coppel, FAMSA, con quien quieras, con un agiotista, bro, y le pides perdón a Dios porque te encharcaste y empiezas a caminar ahora en fe y te pones las pilas, y viene una persona
Viene Dios y te dice, no te preocupes, ¿cuánto debes? No, pues tanto. Ok, ahora la deuda va a ser mía. Descansa. Pero dice que antes, para que Dios se haga cargo de tu vida, de tu familia, de tu tierra, tienes que hacer algo. Tú tienes que tener la palabra en tu corazón, en tu vida. Y dice, por tanto, se la tienes que enseñar a tus hijos en el 19. Hablando ahí es cuando te sientas en tu casa. ¿Qué haces cuando te sientas en tu casa? Te empiezas a quejar, es que me mueve la rodilla, me mueve la cadera, es que esto, no, es que los de la discoteca de Brasil son unos malvados, y es que como Colombia me gustaba a mí, pero ¿qué es lo que? Yo no digo tampoco que seas un santurrón y siempre estés, lo ven mi pastor, nada me faltará en lugar de dedicados a paso, una vez que, o sea, platicar de todo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Pero dice que la palabra mía sea la prioridad. Dice, enséñaselas a tus hijos. Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. ¿Sabes qué? Hoy hace 10 años nos cambiamos a la casa donde vivimos. Y lógicamente vivíamos en otra casa, mucho más retirada. Y mis hijos estaban en una primaria cerca de donde vivíamos antes. Y cuando nos cambiamos, quisimos hacer cambio para las primarias, y los dos estaban en primaria en aquel entonces, y ya ven que es la facilidad hoy de cambiar a los niños a la primaria, no se podía. Entonces anduvimos moviendo ahí palancas y todo, todavía no conocíamos a la hermana Cristina, entonces pues, no podíamos hacer nada. Ahora sí, cómo no se me planta ahorita, ¿va? Entonces pues no pudimos cambiar a los niños. Entonces hacían media hora, 40 minutos de camino. Entonces yo trabajaba ahí por Félix U. Gómez y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Pues un día tú, un día yo, porque la verdad yo lo dejaba en la primaria y llegaba a la oficina y llegaba 1 hora antes de la entrada. Yo entraba a las 9 y llegaba a las 8 ahí, antes de las 8. Decía, y lo que hacíamos mi esposa y yo era, se subían al carro, se ponían su cinturón, orábamos. Y todos los días, mi esposa y yo, todos los benditos días, les decíamos, les vamos a contar una historia. Y ya cuando se nos olvidaba, ellos mismos decían, papá, ¿cuál historia nos vas a tocar? A enseñar. Andrés estaba en 2º año de primaria, y Israel estaba en 4º. Entonces empezamos, fíjate que había una mujer que estaba sangrando de su cuerpo. Y ella ya había gastado todo con los médicos y nadie la podía sanar. Pero un día Jesús andaba en esa ciudad donde era esa mujer. Y ella dijo, si tan solo tocare el manto, la capa de Jesús. Y empezamos. Y ellos iban. Y cuando terminábamos, ya casi llegábamos siempre a la escuela. Orábamos de nuevo y se bajaba. Entonces, de repente se nos acababan las historias, ¿verdad? Pues, ¿cuál quieren que les cante? ¿Cuál quieren que les cuente? No, pues ahora otra vez la del leproso. Y ahora otra vez. Por eso si tú les preguntas hoy a mis hijos de las parábolas, de los milagros que hizo Jesús, de los personajes de la Biblia, ellos lo saben. Porque andando en el camino siempre íbamos impartiendo la palabra de Dios. Y hermano, y te voy a decir una cosa. Yo no veía que cambiaban mis hijos en ese momento. Pero hoy, gracias a Dios, a mí se me facilita mucho educar a mis hijos y entrar en un acuerdo con ellos en todo lo que les digo, gracias a la palabra que hemos sembrado tantos años en ellos. Amén. Por eso dice, cuando estés en tu casa, habla de la palabra. Cuando vayas por el camino, háblales. Cuando te acuestes, ¿van a seguir haciendo ruido? Piensan que vengo al trabajo todo el día. Cuando te acuesten, hijos, que te pasen buenas noches. Recuerden que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y la palabra de Dios dice que en él dormiremos tranquilos. Y nuestro dormir será grato porque él guarda nuestro sueño, dice en Proverbios capítulo 4. Tú tienes que ministrarles. ¿Cómo te acuestas, Sandra? Que te huelen las patas. ¿Quién no se lavó los pies? ¡Ay, cogetiondo! ¡Váyate, por favor! ¡Órale! Yo sé que eso no pasa aquí, pero en la casa sí pasa. Entonces, tú tienes que estar ministrando, tú tienes que enseñar. Tú primero tienes que dejar de ser enseñado para enseñar. ¿Por qué? Porque si no,
no vamos a poder causar efecto en la vida de nadie si nosotros no practicamos la palabra. Está el Espíritu Santo que siempre viene y redarguye nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros a través de ¿qué? De algo que se llama conciencia. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Déjenme, lo encuentro porque esto no apunté. Me confío en la memoria. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 1. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, estaba echándole ganas ahí cuando la vieron. ¿Sí? Y dice, la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. O sea, no nos contaron ni nos dijeron, no, nosotros la sorprendimos haciéndolo. Y dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué? Porque Jesús antes, los versículos de Juan, hablaba del amor y del perdón. Dijeron, aquí no lo vamos a echar. No lo vamos a echar porque si dice que la perdonemos, entonces pasa en contra de la ley de Moisés, nuestro papá. Y si no la perdonas, no te el amor y la misericordia que tú dijiste antes, desde Juan capítulo 2. O sea, dijeron, ya le preparamos una sopa de su propio chocolate. Entonces, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No sé, a lo mejor puso was here Jesús. ¿Y qué pasa? Como Colombia va a tope. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Y aquí viene lo clave. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sé qué escribía. Pero ellos, al oír esto, acusados por quién. Fíjate, dos palabras. Pero ellos, al oír esto, acusados por quién. Por Jesús. ¿Por la mujer? No. Dice, pero ellos, acusados por su conciencia, salían el uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Wow! Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dijo: ni yo te condeno. Pero vamos ahora a Juan 16. Ahorita no perdamos de vista esto. 16:8. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús fue tentado en lo que Él enseñaba y practicaba y hacía. Escúchame bien, esto fue la introducción. Jesús fue, vamos a decir, enfrentado con su misma doctrina. Pero Jesús nunca se contradijo y todo lo que hizo lo enseñó
y todo lo que les mostró, los enseñó, él lo practicó. Imagínate nada más, dice que le trajeron a una mujer en el acto mismo del adulterio, o sea, con las manos en la masa. No se habla del esposo, estaba casada, porque una vez una mujer me dijo, ¿cómo sabe que estaba casada? Le dije, bueno, porque si no estuviera casada diría que la pescaron fornicando, pero adulterando es cuando estás casado con alguien y tienes relaciones con otra persona, o que no tengas relaciones, que te andes besuqueando nada más, con eso basta. Dice que la pescaron ahí, y la misma ley que Dios puso se la expusieron a él, le dijeron en su cara, a ver, ¿qué haces con esto? Y Jesús les preguntó, a ver, ¿qué hay que hacer? Nos hubiera dicho, estamos en sitios, ¿qué hay que hacer? Hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Porque tú, un capítulo antes o dos, tú dijiste que no viniste a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por ti. Y esta es una mujer pecadora. ¿Qué nos vas a enseñar ahora, rabino? Ahorita. Yo Jesús dijo, ¿por dónde les doy? Estaba escribiendo ahí, estaba haciendo el plan así como el fútbol, las bolitas, las tachitas, dijo, les doy por aquí, los acuso a ellos, porque Jesús sabía, él tenía el discernimiento de saber cuáles eran los pecados de cada uno de ellos. Tenía toda sabiduría y toda ciencia. Él puede decir, mira, hoy tú te robaste esto, hoy tú también estabas con otra mujer adulterando, tú eres medio mariconzón, tú, o sea, a todos los puros, a todos los puros acusar. Pues no te preocupes, no voy por lo más blandito. Dice que volteó y le dijo, bueno, aquel, ¿por qué le digo eso? Que Jesús estaba discerniendo lo que cada quien pecaba, porque con tanta seguridad dijo, aquel que es libre de pecado. O sea, prácticamente le estaba diciendo, recuerden que hace varios capítulos hicieron un hueco en el techo, 4 hombres se bajaron a un paralítico y yo le perdoné sus pecados. Y ustedes pensaron, no lo dijeron con su boca, y pensaron, ¿quién es este que aún perdona pecados? Y dice que Jesús, sabiendo lo que cavilaban en sus corazones, que nada más lo pensaron, volteó y le dijo a ellos, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados. Y ellos se sorprendieron, ¿cómo supo lo que pensaba? O decirle a este, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esos mismos que lo estaban diciendo, ¿quién es este? Eran los mismos que ahora lo acusaban. Entonces Jesús dijo, ya saben que yo leo las mentes, y no es con hipnosis. Entonces le dijo, aquel que es libre, que tire la primera piedra, arránquese. Se volvió a agachar y empezó a escribir. A lo mejor estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos y los otros viendo, ¿no? Dice que fueron soltando la piedra cada uno porque su conciencia los acusó. Ojo, Jesús no acusó a nadie. Hay un libro que dice las contradicciones de la Biblia. Dice que allí Jesús acusó a las gentes, y en Romanos dice que no podemos andar acusando, y Jesús mismo dijo que no acuses, ni tampoco, en lugar de sacar la viga que hay en tu ojo, no saques la paja que hay en el